Hola, hoy tenemos la presencia del doctor Juan José Fernández Durán, quien es profesor del Departamento de Administración y de la Maestría en Mercadotecnia, y vamos a discutir uno de sus más recientes artículos que trata sobre un tema que es muy importante para los ejecutivos en Mercadotecnia, que es la posibilidad de pronosticar las ventas o el éxito de los nuevos productos cuando son lanzados al mercado. Entonces, es un tema que siempre nos ha preocupado y concretamente pues, tu contribución es analizar y proponer mejoras al modelo de VAS, que es un modelo que de hecho revisamos en la maestría en la materia de mercadotecnia basada en la información, pero creo que tú propones mejoras muy importantes. No sé si quieres comentarnos un poco primero en qué consiste el modelo y bueno, cuál fue tu aportación. Claro que sí. El modelo de VAS es un modelo para pronosticar las ventas de productos duraderos, que son una innovación, es decir, generan una nueva categoría en el mercado. Por ejemplo, el DVD, y entonces trato de pronosticar las ventas cuando salió el DVD, que era una innovación totalmente tecnológica. ¿Sí? Entonces, pues no tengo idea de cuánto voy a vender del nuevo producto y en base tal vez en la información de productos similares que hay en el mercado, pues trato de pronosticar cuál va a ser la trayectoria de las ventas futuras del DVD. El modelo de VAS, pues es uno de los más utilizados en la práctica, porque bueno, es un modelo muy sencillo en el sentido de que considera que existen básicamente dos tipos de consumidores o compradores del nuevo producto, que serían los innovadores y los imitadores, y entonces las ventas iniciales del producto pues están totalmente dadas por las compras de los innovadores, y luego los imitadores, conforme el producto va entrando en el mercado y se van enterando a través de la promoción o de boca a boca por parte de los innovadores, pues hacen las ventas subsecuentes del producto. Pero tú introduces este componente que es fundamental y es el efecto de la estacionalidad de las ventas, que es algo que existe prácticamente en todas las categorías de productos, ¿no? Sí, inicialmente el modelo de VAS, y tal vez debido a una escasez de datos, pues se aplicaba pues tal vez con datos anuales, o sea, tardabas mucho en recabar la información de cuántas ventas habías hecho y demás. Actualmente pues se puede recabar inclusive datos a nivel semanal de cuántas ventas estás haciendo de cierto producto. Entonces te permite tener una información más fina sobre el éxito que está teniendo en el mercado este nuevo producto, y en base a eso pues puedes hacer pronósticos que incluyan lo que está ocurriendo dentro del año. ¿Sí? Antiguamente pues se tenían los datos anuales y entonces iba cada año tratando de ver cómo iba a ser la evolución. Actualmente pues puedo tener los datos dentro del mismo año, como había dicho, a manera semanal, como podemos ver en la gráfica, y entonces pues tú puedes ver estos picos que ocurren generalmente dentro del año. Por ejemplo, si tienes ventas de productos electrónicos trimestralmente, pues te va a ocurrir siempre que el cuarto trimestre pues vas a tener un pico muy grande de ventas que se debe pues, a la época navideña, y en Estados Unidos, por ejemplo, a los descuentos que se dan por el Black Friday y demás, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el artículo pues, fue introducir este efecto estacional para tomar en cuenta pues, estas diferencias dentro del año. Sí, básicamente es lo que introdujimos. ¿Y eso permite una mejora en la precisión de las estimaciones? Sí, claro. Básicamente lo que ocurre es que es un nuevo producto totalmente desconocido en el mercado, y entonces lo que se hacía, por ejemplo, era buscar un producto similar, y entonces decía, voy a hacer pronóstico por analogía. Claro. Voy a tomar ese producto que es similar, voy a tomar los coeficientes observados para ese producto y los voy a utilizar para mi nuevo producto. ¿Sí? Actualmente, con la frecuencia que tengo de datos, que me van llegando inclusive cada semana o cada mes, pues yo puedo tomar esos datos y tal vez después de 6, 8 meses ya tener suficientes datos para tener una estimación para mi propio producto. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre, si hago pronóstico por analogía y no tomo en cuenta el efecto estacional, pues es que dependiendo de cuándo lancé el producto, puedo tener sesgos en mis pronósticos. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en productos electrónicos, videojuegos que se suelen lanzar pues, en la temporada del Black Friday y demás en Estados Unidos. Pues si yo no considero que estoy en el Black Friday,
lo que me va a ocurrir tal vez es que la trayectoria futura que yo pronostico, pues es que voy a tener unas ventas altísimas del producto porque estoy tomando en cuenta los primeros datos que estoy observando del periodo estacional más alto. Entonces, al tomar esa corrección, decirte, no, sabes que sí, en el último trimestre vas a vender mucho, pero después viene una caída muy fuerte y después te vas a mantener más o menos constante hasta que viene el siguiente último trimestre, pues ajustas los pronósticos y entonces te permite tener unos pronósticos más precisos acerca de la evolución futura de las ventas del producto. Y los casos que tú propones en el artículo son tecnológicos, datos a nivel global. En el caso de México, si quisiéramos orientar un poco a los ejecutivos de mercadotecnia respecto a cómo utilizar este tipo de modelos, ¿qué datos necesitarían o qué tipo de interpretaciones le pueden ayudar a la hora de planear la estrategia de marketing? Bueno, en primer lugar tendría que ser un producto duradero, o sea, no se aplica muchas veces para productos de consumo muy seguido, es decir, son productos que uno hace compras pues cada año, cada 3 años, cada 5 años, como pueden ser productos electrónicos, videojuegos, como mencionaba anteriormente, y pues tiene que representar en cierta forma una innovación dentro del mercado. ¿Sí? No tiene que ser una derivación de otro. Puede ser una derivación, pero una derivación que sí represente sin lugar a dudas un cambio tecnológico. Por ejemplo, pues pienso en las consolas de videojuegos. Pues tienes, por ejemplo, el GameCube de Nintendo y después tienes el Wii. Pues el Wii es un cambio tecnológico muy relevante en el sentido de poder interactuar con los movimientos del usuario. En ese caso lo puedes aplicar. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, pues es tener un producto que represente una innovación en el mercado y que necesites pronosticar sus ventas futuras, ¿no? Que también pueden ser, no necesariamente tiene que ser un producto físico. Puede ser un servicio también. Puede ser un ¿no? servicio, puede ser una idea inclusive. Okay. Cómo se va a difundir esa idea dentro del mercado, a través de los meses en este caso, o semanas inclusive, considerando los efectos estacionales. Pues yo creo que es una gran contribución, Juan José, y que gracias. Esperamos que muchos ejecutivos la lleven a la práctica. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias.